Amigos de En Perspectiva, los que nos escuchan a nivel nacional e internacional, al igual que los que nos están viendo en video a través de Facebook Live. Ayer, con 43 votos a favor y 10 en contra y 0 abstencionismo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la reforma al Código Electoral relacionada a las postulaciones por residuo. Ese término residuo me parece un poquito pesadito, ¿no? Pero esto va a tener repercusiones porque con la adición al artículo 380, al 380A, lo han denominado, al Código Electoral, eso va a tener repercusiones. Y yo creo que el análisis por parte del doctor Noriega va a ser oportuno para ilustrar a nuestra audiencia. Adelante, doctor Noriega. Esta aprobación se dio. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. Es nefasto que la Asamblea Nacional, sobre todo la bancada de gobierno, PRD de Molinera, estén empujando un cambio del Código Electoral tan próximo a las elecciones. A mí eso me envía dos señales. Primero, que hay temor de parte de la bancada de gobierno que la vayan a barrer los independientes, gente como Moca, como los de libre postulación de Vamos, los vaya a barrer. Entonces están buscando asegurarse sus puestos. Pero además, y no solo esta ley, no solo este proyecto de ley, perdón, que seguramente lo aprobarán en tercer debate, todo lo que está haciendo la Asamblea tiene que verse con prismas electorales. Acaban de publicar en la Gaceta Oficial ayer una ley que es una reforma fiscal, mini reforma fiscal, y de pronto aparece un artículo que dice, bueno, si usted paga todo el impuesto de inmueble por adelantado al 30 de noviembre de este año, se le da un crédito de 25%. Eso suena, en principio suena bien y poco, pero resulta ser que el impuesto de inmueble es lo que financia la descentralización. Entonces están buscando fondos para la descentralización, que son sus nuevas partidas circuitales. El presupuesto lo devolvieron pidiendo 754 millones más. ¿Por qué? Porque quieren más dinero para la descentralización, más dinero para la Asamblea Nacional. No importa que el oncológico no tenga dinero, no importa que no haya dinero para combatir el crucero barrenador, no importa que el resto del país se caiga a pedazos, ellos tienen que tener fondos y tienen que tener las reglas ajustadas a su realidad. Y debo decir, en el caso de esta nuestro proyecto de ley sobre los residuos, que gran parte de ese problema la culpa la tiene el Tribunal Electoral, que les abrió la puerta en el 2019 al doble residuo. Aquí en el circuito 8.3, de cual forma parte de Omega Stereo, se le dieron dos residuos al PRD Molinera, uno para Corina Cano, otro para Cristiano Adames, en perjuicio de la honorable dama Carla García, que seguramente pudo haber sido mejor diputada que el señor Cristiano Adames. En el circuito de San Miguelito se dieron dos residuos más, uno en favor de Leandro Ávila, que es uno de los grandes impulsores de este proyecto de ley, y otro en favor de Pancho Alemán, el presidente del Molinera. Imagínense si uno de esos dos personajes no fuera parte de la Asamblea actualmente, y que hubiera sido la oportunidad para que otro libre postulación o un panameñista hubieran entrado a la Asamblea. Entonces, la Asamblea panameña es antidemocrática, es muy poco representativa. Es de las menos representativas en América Latina. Vamos a entender este concepto. Se llama representación proporcional. El PRD y el Molinera obtuvieron 33.35% de los votos en las elecciones del 2019. Un tercio. Eso significa que debían tener 24 diputados. 22 del PRD, 2 del Molinera. Ellos tienen 40 diputados. Tienen 16 diputados de más. A costas de todas las demás formaciones políticas. Entonces, y 12 de esos 16 diputados pues, prácticamente son residuos. Y ahora con esto del doble residuo, vamos, a mí no me sorprendería que llegaran a tener 48 diputados con el doble residuo formalmente establecido. No, y recordemos que de por sí hay un vicio. El problema no es el sistema de cociente, medio cociente y residuo. El problema es la manera como se trastocó en Panamá que favorece a unos sobre otros. Porque como está hecha la matemática actualmente, no se restan los votos del cociente y medio cociente antes de considerar el residuo. Entonces sí hay votos que cuentan más de una vez.
Sí, totalmente. Y además recordemos que estos partidos... Porque en el texto original no era así, eso se modificó en la asamblea. Sí, totalmente. Pero además, Camila, recordemos que en Panamá existe la práctica nefasta del famoso voto plancha. Entonces estamos hablando, en algunos casos se están contando 3 veces los votos de la gente. Voto selectivo, el voto plancha y el voto residuo. O sea, vamos, o sea, eso es totalmente antidemocrático. Ahora, yo le he escuchado un argumento al doctor Harry Brown de que el problema no es el, o sea, que el problema no es el voto plancha, que el voto plancha incluso favorece partidos sobre la persona, o sea, favorece la disciplina partidista, por decirlo así, versus el individualismo. Que el problema es el tema de cómo se cuentan después, lo que decía de la matemática, que no se restan los votos una vez ya fueron usados. Lo Entonces, que pasa es que... Sí, o sea, sí me parece que esas son cosas importantes porque en Panamá decimos que no, que los partidos son nefastos, etcétera, pero parte del problema es que tenemos partidos muy débiles, que los partidos no tienen manera de ejercer, de fomentar una cultura de disciplina o de mínimo orden, sino que hay estos caciques que son los que mandan por encima de las 700,000 personas que tenga el partido. O sea, nuestros partidos son débiles, por eso son desastrosos. Mira, esto lo que pasa es que en medio de una campaña que ya está en marcha, esto gangrena la democracia, pero yo quiero, a mí me encanta mucho la interpretación de los términos, ¿no? La palabra residuo, de acuerdo al, y por eso decía, ¿no? El término residuo, bueno, tú eres diputado, llegaste allí por residuo. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, un residuo, perdón, es un material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u operación. Eso es un residuo, pero además añade que es parte o porción que queda de un todo y aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. Eso es un residuo dicho en No, pero español. es que el residuo no es un problema. Al final del día el residuo existe para dar representación a partidos. Por ejemplo, si tuviéramos un partido chiricano, regional chiricano, el residuo quizá podría ser la manera de que tuvieran representación en la asamblea. El problema es cómo se cuentan. La fórmula está mal hecha. No, el problema no es el residuo, el problema no es el voto plancha. Creo que señor Burgas quería decir algo. Adelante, Rubén. Bueno, el problema es la definición territorial de las diputaciones. Históricamente, Panamá, los diputados se escogían por provincia. Cuando llega Torrijos, inventa y crea el sistema de los 505. O sea que el poder se iba al corregimiento. Pero ahora tenemos un híbrido, que es el circuito electoral, que no es ni provincia, no es ni corregimiento, ni es nada. Es una fórmula que es inexplicable para los electores. Entonces allí nace el problema. O volvemos al sistema de diputados por provincia, o diputados por distrito, o diputados por corregimiento, pero no ese híbrido que tenemos con el circuito electoral. Esto tiene un fondo... No, bueno, es que de hecho hay provincias que deberían ser, o sea, la provincia de Herrera, la provincia de Los Santos, deberían ser cada una un circuito plurinominal, en vez de tener varios circuitos uninominales dentro de ellas. Lo que pasa es que hay un acto de perversidad en el fondo, ¿saben por qué? Porque lamentablemente los diputados actúan como representantes de corregimiento, tomando lo que dice el señor Murga, ¿no? Los diputados realmente deben estar haciendo leyes buenas, ¿no? La ley del almojábano y la ley del sombrero pintado, etcétera. Deben crear leyes que realmente sean robustas para fortalecer la democracia. Pero esas leyes, don Guillermo, esas leyes le producen a ellos votos en sus comunidades, precisamente por lo que dijo don Rubén Murgas. Le produce votos en sus comunidades porque la comunidad depende del festival de la tortilla con queso. Bueno, entonces vamos a hacer una ley, un patronato y vamos a conseguirle fondos y bueno, ahí se movieron 200 votos. Entonces ellos dependen de eso. Otro asunto también que siempre sale en estas épocas es el número de diputados. Que hay gente que dice que no, que necesitamos menos diputados, que hay que eliminar curules, que hay que no sé qué. Yo espero que todos estemos claros que mientras menos curules hay, más poder tiene cada uno.
y lo más probable es que quienes las tengan sean los partidos grandes. O sea, yo no sé si la gente que pide reducir el número de diputados sabe lo que está pidiendo, porque al final, yo creo que están un poco confundidos en lo que significaría esa matemática al final. Cada uno tendría más poder, o sea, cada uno sería un superdiputado. A mí me gustarían dos figuras. Una, la no reelección de nadie, ni rectores de las universidades, ni presidente, ni alcalde, ni representante corregidor. Quitémosle ese virus, esa enfermedad a la gente que busca pegarse al puesto. Uno. Y dos, el tema de, como dice don Rubén, el tema de que la representación corresponda a una unidad geográfica real, ya sea un distrito, ya sea una provincia o una comarca, pero que corresponda a una representación geográfica real, no que estén haciendo esto que pasó, por ejemplo, o que está pasando con San Felipe. Esto es muy serio. Allí hay 3.000 votos que no existen en la práctica. Pero esto es una pelea de representantes. No. Esos 3.000 votos se suman para diputados y se suman para alcaldes. Estamos hablando de personas que perfectamente pueden estar viviendo en San Miguelito o en Arraiján o en Chorrera y están votando oficialmente en San Felipe. ¿Cuántos había en Santana? ¿Cuántos había en Curundú? ¿Cuántos había en Caledonia? ¿Cuántos había en Betania? Bueno, vamos sumando todos estos, personas desplazadas por inundaciones, por incendios, por 1.000 cosas, pero siguen votando en su vieja residencia, en su viejo territorio. Eso distorsiona por completo las elecciones. Entonces estamos hablando de unas pseudoelecciones en que los diputados de los partidos grandes tienen las cartas marcadas, les cuentan los votos 3 veces, tienen más fondos públicos, tienen el apoyo del Estado, tienen. Entonces, la democracia panameña va rumbo a un colapso, porque no vamos a tener representación. No, estamos eligiendo personas que no representan a nadie. O sea, estamos poniendo gente en la Asamblea Nacional que no representa realmente a nadie, sino que son beneficiarios de electores fantasmas y beneficiarios de la dádiva estatal y beneficiarios del doble conteo y del triple conteo. Entonces, ahora mismo hay 12 diputados y diputadas que son producto de residuos, 12, o sea, son una sexta parte. Hace apenas 10 años eran 8. Entonces, va creciendo el número de residuos, va a crecer mucho más en el 2024. Entonces, vamos a llegar a un momento en que no vale la pena, hacer el esfuerzo. ¿Pero qué causa un aumento en el número de diputados por residuo? ¿Un voto más dividido? Al regreso de la pregunta, Camila, por favor, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, permítanme retomar el tema de la situación que se presentó ayer, pues de la votación donde se aprobó en segundo debate la reforma del Código Electoral. Resulta ser que para hoy se calcula que será aprobada en tercer debate y va esto a ser entonces enviado al Ejecutivo. La pregunta es la siguiente. Dice el diputado Ávila, o dijo el diputado Ávila, que se había invitado a los señores magistrados, pero un diputado apellido Carles le respondió, oiga, ¿y dónde está la invitación? Entonces el diputado Ávila dijo, bueno, es que no se la ha enviado todavía. Si no se le envió la invitación, no se la ha invitado. Entonces hay ahí como un juego de palabras tragicómico, ¿no, doctor Noriega? La pregunta es, ¿por qué no se invitó a los señores magistrados? Porque no querían. Ellos saben que no tienen el apoyo del Tribunal Electoral y quieren esconder esto a la opinión pública. Lamentablemente el Tribunal Electoral, en vez de estar persiguiendo periodistas y páginas web, debió salir a defender la integridad del proceso electoral y no lo ha hecho. No lo ha hecho. En las últimas semanas el Tribunal Electoral ha estado, digamos, descarrilado, descuidando sus labores, dedicado a otras cosas. Y este tema que es tan vital, porque olvidémonos del residuo y de que va a aumentar la cantidad de residuos en la próxima elección. El Tribunal Electoral ha permitido que se establezca un precedente de que tan cerca de las elecciones se puedan cambiar las reglas. El día de mañana ya no va a ser el tema de residuos, el día de mañana va a ser el tema de financiamiento electoral, o el día de mañana va a ser el tema de cualquier tema que nos podamos imaginar. Entonces, el Tribunal Electoral permitió un precedente funesto para la democracia. Yo le ruego al presidente Cortizo que interponga sus buenos oficios y ejerza su derecho al veto de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es inconveniente para la democracia panameña y además se establece una norma de dudosa constitucionalidad.
porque no es igual. Como bien dijo Camila, el voto por Guillermo Adames es un solo voto, pero el voto por Rodrigo Noriega se cuenta 3 veces. Eso no es democrático. Ahí se viola el principio de igualdad ante la ley, se viola todas las normas de la Constitución de paz. Entonces yo creo que el presidente Cortizo tiene suficiente fundamento para vetar esta ley y darle tranquilidad a la democracia panameña. Y yo espero que el Tribunal Electoral se enfoque en defender el proceso electoral, no en perseguir periodistas y no en sentarse a hacer este debate bizantino de qué es propaganda, qué es un discurso editorial, qué es un trabajo periodístico. Eso no es la labor del Tribunal Electoral. Y me temo que metieron un callejón sin salida con esos temas. Entonces yo creo que el Tribunal Electoral debe retomar su tarea fundamental de defender y promover la democracia panameña. Esa es la tarea fundamental. Respecto a lo que preguntaba Camila antes de la pausa, de por qué ha provocado tanto residuo, yo creo que lo ha provocado 2 situaciones. Después del 2009, después del gobierno de Martín Torrijos, hubo un divorcio entre los diputados y diputadas y los candidatos presidenciales. El PRD perdió las elecciones en el 2009, perdió las elecciones en el 2014, pero tuvo las bancadas más grandes. Entonces los diputados defendieron sus intereses. Y los intereses de ellos es preservar su posición en la Asamblea, y preservar sus fondos, y preservar sus prerrogativas y sus privilegios. A ellos no les interesa fortalecer la democracia. Entonces tenemos que tener cuidado de que hay un grupo cuyos intereses son un anatema contra los intereses de la defensa y la preservación de la democracia. Doctor Noriega, hablando de lo que usted mencionó acerca del Tribunal Electoral, bueno, ayer se realizó una reunión entre los 3 magistrados del Tribunal Electoral con representantes del Consejo Nacional de Periodismo, del Foro de Periodistas, de la APR y de la Asociación de Periodistas de Chiriquí, en la cual pues los magistrados dijeron que iban a revisar cuál será el procedimiento a seguir cuando se presenten denuncias contra medios y contra periodistas para evitar una autocensura o una censura previa a esa situación. Se dio ayer y que van a revisar entonces cuál será el procedimiento, ¿no? Me parece muy oportuna esa reunión de los magistrados con estos gremios periodísticos. ¿Cuál es su opinión, doctor Noriega? Me parece un gesto muy bueno y muy sano por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, pero creo que debemos ir más allá del voluntarismo. Esto no es un tema de revisar el procedimiento administrativo. Yo creo que esa parte del Código Electoral está envenenada. El hecho de que el Tribunal Electoral pueda decidir sobre la labor de un medio de comunicación, sobre la labor de un periodista, eso es terrible, aunque sea en temas electorales, ojo. Y ahora mismo no estamos en un proceso electoral. El proceso electoral, por disposición de la ley, empieza en febrero. Entonces, el hecho de que el Tribunal Electoral pueda entrar a calificar que lo que Alvarado postea en sus redes sociales es o dejó de ser propaganda electoral, eso es terrible. Porque imagínense los objetivos. Álvaro Alvarado y 2 plataformas digitales, Claramente y Foco. Ahora imagínense el día de mañana que se mete con un periodista en Darién o con un radiocomentarista en Herrera, gente que no cuenta con esa visibilidad nacional, que seguramente no cuenta con los recursos para contratar abogados y especialistas y llamar gremios y demás. Imagínense la indefensión que esto puede provocar. Entonces yo creo que el Tribunal Electoral, dentro de la listita de las próximas reformas, deshágase de eso. Deshágase de eso. Simplemente se establece un criterio muy claro sobre lo que es campaña sucia y los mecanismos para tal cosa. Pero el Tribunal Electoral no puede entrar a decir, si hablas mal de Martinelli, es campaña sucia. Si hablas bien de Rómulo, es campaña limpia. No, eso no es así. Nadie eligió al Tribunal Electoral para que fuera un árbitro de la libertad de expresión. Eso no existe. Eso viola la Constitución, viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, viola el sentido común. Va en dirección contraria a las tendencias modernas de este tema. El Tribunal Electoral se va a pasar la vida tratando de regular la libertad de expresión en plataformas digitales, en todos los nuevos medios, en inteligencia artificial. Imagínense usted, va a entrar el Tribunal Electoral a tener un ejército de ingenieros de programación para revisar lo que dicen ChatGPT y todos los demás modelos de inteligencia artificial. No, o sea, el Tribunal Electoral tiene que tener una regulación de sentido común que sea
lo más respetuosa posible y más respetuosa aún de la libertad de expresión y sobre todo el ejercicio del periodismo responsable. Ahora, doctor Noriega, ayer ocurrió algo que sorprendió a no pocos, y es que la Embajada de los Estados Unidos se pronunció con relación a este tema sobre la suspensión de publicaciones en torno a el expresidente Martinelli, que fueron hechas por Álvaro Alvarado, por Claramente y por Foco, y utilizó un término, bueno, ya no se llama Twitter, ahora es X, ¿no? Cito, dice, las recientes acciones de censura hacia periodistas y medios son motivo de preocupación. Puede socavar la democracia y el derecho a la información, dijo este Twitter de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece, doctor Noriega? Mire, qué bueno que tenemos un aliado que está preocupado por la libertad de expresión en Panamá. Estados Unidos históricamente no fue el mejor defensor de muchas cosas en Panamá, pero ahora sí es un aliado importante de la libertad de expresión en el país. Y qué bueno que mandaron ese ex en el momento adecuado pues para crear opinión pública y para dar oxígeno a este debate. Que el debate no se vuelva, bueno, es que fulano está en contra de Martinelli. No, señores. No, señoras. Ese no es el debate. El debate es, el Tribunal Electoral no puede determinar lo que es libertad de expresión. El Tribunal Electoral no puede calificar el contenido editorial de una publicación de un medio de comunicación como propaganda o como esto o como aquello. Imagínense que todos los que hemos, porque me incluyo, hemos publicado cosas sobre el señor Martinelli, tuviéramos que pasar por el Tribunal Electoral, contratar abogados, enfrentar la posibilidad de una multa de $25,000. Eso equivale a una censura mejor que la que había en un tiempo los militares. Porque, como dicen por ahí, el dólar tiene mucho miedo. Ahora imagínense el riesgo de una multa de $25,000. ¿Cuánta gente tiene abogados para ir a la Corte Suprema de Justicia? Esperar un año y medio que la Corte falle. O sea, esto es absurdo. Esto es, por supuesto, absurdo. No, y sí se tiene que revisar el proceso porque si bien no se ha tomado una decisión, lo que se aplicó es una especie como de medida preventiva, es decir, tienen que eliminar todas las publicaciones. Todavía en teoría no han tomado una decisión todavía los magistrados, no sé a quién le tocaría fallar al respecto o decidir. Sí sentaría un mal precedente que ahora la gente comience a aplicar algún nivel de autocensura, por decirlo así. O sea, de estar dudando de qué publicar o que un medio vea qué puede publicar y qué no. Sí, yo creo que lo importante los precedentes son importantes. No, pero sí, pero es positivo la reunión que se dio ayer entre los magistrados, los 3 magistrados del Pleno, con los representantes de los gremios periodísticos para clarificar esto y despejar cualquier duda en cuanto a esto que dice el doctor Noriega, ¿no? Cualquier periodista interiorano, Álvaro Alvarado es un hombre influyente, no así algunos periodistas de Darién, como decía el doctor Noriega. ¿Qué posibilidades tiene de salir airoso a una situación de esta naturaleza? Ese es el punto. Eso lo lleva a una autocensura. Es lo que usted dice, doctor Noriega, me lo responde en 2 minutos. Totalmente. Imagínense que don Tito Afú va a correr en las tablas. Y yo soy un periodista en Radio Mensabe. Saludos a la gente de Radio Mensabe. Y me insinúan este tipo de amenazas. Bueno, yo me dedico a sembrar maíz o a criar gallinas. Porque el riesgo que puedo tener en la provincia de Los Santos de enfrentar a un político local y cuestionarlo por su pasado, por su trayectoria, es demasiado alto. Es demasiado alto. Simplemente el Tribunal Electoral no está cuidando mi espalda. Ok, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, consciente de nuestra responsabilidad de hacer un periodismo riguroso, vamos a tocar una situación grave, crítica, pero además sumamente delicada, sensitiva. ¿Cuál es? ¿Cómo los fondos del Estado se logran distribuir para realmente satisfacer las necesidades de la ciudadanía en términos generales? Vía ejemplo, el hospital oncológico le faltan recursos. Es un hecho conocido, no es de ahora, no es de ayer. Esto tiene rato que está allí palpitando y no hay nadie que diga, aquí está esto para resolver esta situación con un número importante de personas que padecen cáncer en este país. Una.
El Hospital del Niño es otro de los puntos frágiles que hay en cuanto a la debida medida que se tiene que tomar para dotarlos de suficientes equipos, insumos, etcétera, y sobre todo el propio ambiente. Entonces, yo creo que el hecho de haber conocido en días pasados una noticia que publicó, creo que fue la prensa, que se refería a los millones de dólares que manejan tres alcaldes, el de Panamá, el de Colón y el de San Miguelito. Creo que sí, son esos 3 alcaldes, de una forma indiscriminada, como tienen a su disposición millones de dólares que tienen que justificar, por supuesto. Pero, a ver, la distribución del presupuesto, doctor Noriega, mirando siempre las prioridades, ¿por qué se le ha dado una mirada muy liviana a estas necesidades de este oncológico, del Hospital del Niño o de la Universidad de Panamá? O sea, hay tantas cosas cuando vemos que se despilfarran millones y millones de dólares en cosas triviales, doctor Noriega. ¿Cuál es su opinión? Don Guillermo, el presupuesto es el elefante que dibujan los sabios políticos teniendo que ser un caballo. Solo la descentralización paralela, ojo, no la descentralización formal, la descentralización paralela ha tenido más dinero este año de lo que costaría el nuevo hospital oncológico. O sea, ahí están los fondos del nuevo hospital oncológico. Lo que usted ha mencionado, el corregimiento de Barrio Norte en Colón ha recibido más dinero de que necesita el Hospital del Niño para funcionar en los próximos 3 meses. Hay falta dinero para controlar al gusano barrenador en Panamá Este y Darién. Resulta ser que eso es fundamental para la seguridad de nuestro alimento, de la carne de res y la seguridad de la leche. Y por supuesto la seguridad y la inocuidad de las exportaciones. No tienen dinero para hacer la erradicación del gusano barrenador. Entonces, aspectos fundamentales de la vida cotidiana, del funcionamiento del Estado, no se están cubriendo porque tenemos una pandilla de caníbales en la Asamblea Nacional aprobando y dispensando los fondos públicos de una forma irresponsable, simplemente focalizada en ingeniería política. Necesitamos necesitamos una inversión en el Chorrillo y vamos a tener una campaña de policía en el Chorrillo, vamos a reparar las calles del Chorrillo. Fantástico, ojalá lo hicieran todos los días. Pero olvidamos a María, olvidamos a Robatea, olvidamos el tema del agua, olvidamos Burunga, o sea, y por supuesto olvidamos los hospitales. El próximo año este país va a tener una serie de paralizaciones por el tema de que al Ministerio de Salud le disminuyeron los fondos. Entonces, no va a haber fondos para el oncológico, el Hospital del Niño, el Santo Tomás, Nicolás Solano, etcétera. O sea, eso es una bomba de tiempo. Que se la están dejando, por supuesto, al siguiente gobierno. Me imagino que los 6 primeros meses están cubiertos y bueno, el siguiente gobierno que vea cómo consigue fondos para el tema de salud. Lo mismo pasa en el tema de vivienda, lo mismo pasa en el tema de obras públicas, lo mismo pasa en el tema del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Con los fondos de la descentralización paralela, yo no estoy hablando de los fondos de la descentralización formal, que son más de 240 millones, sino con los fondos de la descentralización paralela. Si usted toma esos fondos, hay para el hospital oncológico. El siguiente año es para reparar todo lo que tiene que reparar el IDAN. El siguiente año es para financiar lo que usted quiera, para terminar el Hospital del Niño, o para hacer los estadios o las ciudades deportivas que haya que hacer. O sea, en Panamá hay dinero, pero está siendo desviado a intereses y proyectos muy partidistas, muy personalistas, que cumplen fines totalmente clientelistas en algunos casos y en otros casos otros fines peores. Pero era que se carece de una visión estratégica, doctor Noriega. Yo creo, y me duele decirlo, que el ministro Alexander capituló su deber de defender la integridad del presupuesto y del uso de los bienes y fondos públicos. Y del Contralor, pues no podemos esperar mucho más. No, pero la cosa con el ministro Alexander es que él ha expresado en público su desacuerdo con algunas medidas, pero igual el papel lleva su firma. El papel lleva su firma. El papel lleva su firma. La descentralización necesita que el MEF le transfiera fondos y ellos se lo transfieren. En ningún momento se ha sabido que él ha protestado en el gabinete o que ha protestado en la asamblea o que ha dicho, aquí está mi puesto a disposición. Yo estoy opuesto a esto. En ningún momento. No, y verdaderamente
siento que él se construyó, o sea, un prestigio, tenía toda esta reputación cuando se anunció que él iba a ser el ministro, y me llama la atención que él haya estado dispuesto a poner eso en riesgo. ¿Por qué? ¿Para Ha qué? pasado de ser el mejor ministro de Economía del país a ser el peor. Tan sencillo como eso. Él duplicó la deuda pública y tenemos un presupuesto incontrolado. No se ha resuelto el seguro social, no se ha resuelto el tema de salud, no se ha resuelto el tema educativo. No hay un solo tema resuelto. Quebraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas privadas. O sea, no, tenemos el presupuesto más grande que hemos tenido en toda la historia del país y no se resuelve un solo problema con ese presupuesto. Ahora, No, pues sí, porque a todo esto nos bajan la perspectiva negativa, hay que ver qué dicen las otras calificadoras, y esa es parte del problema. No es que no haya dinero, claramente el dinero existe, pero no se ve, porque está en bolsillos privados, o sea, está repartido en comunidades de manera que no genera un impacto a largo, ni siquiera a mediano plazo, porque ni para el parque del barrio queda, porque eso se reparte para hacer política, quedan bolsillos privados, etcétera. Entonces, nada queda, se fuma. Lo que hay que buscar es que haya rendición de cuentas de ese dinero. Ahí está el kit del asunto. O sea, la rendición de cuentas, cómo se utilizan esos fondos que son producto de los impuestos que nosotros pagamos. No sé si me explico. En ese sentido, el reloj de la historia ha dado un paso atrás, un salto hacia atrás, lo cual es en extremo peligroso. La no rendición de cuentas lleva a la impunidad. La impunidad no tiene frontera, doctor Noriega, ese es el problema. Totalmente. Yo estuve en Portobelo el domingo y parte de la ruta hacia Portobelo pasa por el distrito de Colón. El abandono que hay de algo que naturalmente es tan turístico. Yo lo comparo con Atalaya. Atalaya hay una acera preciosa desde la Panamericana hasta el santuario para que la gente pueda caminar. No existe nada de eso entre Sabanita y Portobelo. No se recoge la basura. Había los patacones enormes, una vía que es turística, naturalmente turística. No hay acera, no hay o sea, una necesidad tremenda. Y Colón está recibiendo fondos. El distrito de Colón está recibiendo fondos y los otros distritos están recibiendo fondos, pero no se ve. Y mucha gente, don Guillermo, don Rubén, Camila, hablan de que, bueno, va a mejorar la calificación del país por los 375 millones de dólares que va a pagar la mina. Yo quiero darles un dato. Yo recientemente escuché una conferencia magistral de don Marco Fernández sobre el tema de la economía panameña. Y él decía, el próximo año hay que refinanciar 8.000 millones de dólares en deuda pública. Próximo año. Esto no incluye seguro social, ni la deuda interna, ni nada de eso. 8.000 millones de dólares. De 175 millones de dólares que pagaría la minera, dejan 7.625 millones por pagar, por refinanciar. O sea, el efecto sobre la deuda pública es nulo. Es nulo. Es menor al margen de error. Entonces, va a subir el precio del petróleo por esto que pasa en Israel y vamos a necesitar mayor intervención del Estado en ciertos temas. Entonces, no es por el lado de la minera, es por el lado de la racionalización y el buen uso de los fondos públicos que vamos a levantar a este país. ¿Sabe qué? Lo que hay que hacer es evitar que se encienda la pradera. Hay mucho descontento, sectores importantes que están viendo con preocupación como una manada de personas están llevando al país por un sendero que es altamente riesgoso, pero es una minoría que decide sobre la vida, el destino del resto de una gran masa que somos la mayoría de los panameños. Ahí yo creo que reside el problema, la manera como se está actuando tan irresponsable, doctor Noriega. En 2 minutos, un llamado de atención, doctor Noriega, hacia quienes están tomando este tipo de medidas que vemos a diario, ¿no? Errores que se cometen un día sí y otro también. El riesgo, cuál es, ya estamos viendo la cantidad de personas que están protestando contra la asamblea. ¿Eso puede traer otras consecuencias, doctor Noriega, o podemos dormir tranquilos? Yo creo que vamos en los próximos meses a estar en una coyuntura sumamente delicada. Los precios de los alimentos por el tema climático, la sequía, van a subir. El precio del arroz, el precio de la leche, el precio de la carne, el precio de los huevos, eso va a subir. Segundo, vamos a tener más escasez de agua, porque la sequía, los efectos del niño vienen más duros. Significa más costo de electricidad, más compradera de botellas de agua, etcétera, etcétera. Y tercero, la capacidad del Estado de enfrentar
el aumento del precio de la gasolina, el aumento de los alimentos, va a estar sumamente limitada. Y si contamos lo que mencionó Camila, Hospital del Niño, adicionamos el Hospital Oncológico y todos los demás hospitales que van a estar escasos de recursos, estamos hablando de una bomba de tiempo. Yo creo que el gobierno todavía tiene un término razonable para atender estos temas y perfectamente el presidente Cortizo puede patear el tablero y decir, mire, no lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer esto bien. Quiero salir por la puerta grande, voy a vetar esta ley de los residuos y voy a tratar de meterle la mano al presupuesto para dejar que Panamá esté en mejor posición, mejor situación. Ahí hay demasiado dinero que está siendo asignado a proyectos que no tienen ningún sentido, ningún beneficio colectivo realmente para el país. Hay muchos caminos de producción sin hacer, hay muchas escuelas sin reparar, hay mucha agua potable que no está siendo procesada, en fin, hay 10.000 necesidades en este país y tenemos los recursos para enfrentarlo, pero lamentablemente hemos dejado que el presupuesto, como otros temas, como el tema electoral y otros temas importantes, haya sido secuestrado por una camarilla de diputados que tienen otros intereses. Gracias, doctor Noriega. Nos vemos el próximo martes aquí en su programa En Perspectiva. Que tenga un buen día.